Al estallar la Guerra del Pacífico, Mejillones quedó prácticamente abandonado. Tras la guerra volvía a manos chilenas. El traslado del edificio de la oficina administrativa a Antofagasta, hoy conocido como la ex aduana, determinó el cierre del puerto. El auge de la extracción del guano, producto que le había dado origen como asentamiento, había llegado a su fin y no volvería a explotarse hasta la década del 40, cuando la Sociedad Chilena de Fertilizantes comienza sus operaciones en Mejillones. La inestabilidad económica de Mejillones fue producto de los acontecimientos bélicos, marcados por dos grandes guerras, la Guerra del Pacífico y la llamada Guerra Civil del 91, que se desarrolló entre dos bandos, el bando balmacedista, que domina el centro del país, y el bando congresista, que dominó la parte norte del territorio, teniendo a Iquique como cuartel general. La inestabilidad también se produce a consecuencia de los movimientos sociales. La gran masa de trabajadores en la industria del salitre reaccionó, generando la toma de conciencia de su condición de masa proletaria explotada. Basta recordar que el Partido Comunista nace en esta zona de Chile, con don Luis Emilio Recabarren. Las grandes huelgas de los años 1890 y 1900 culminarían con la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Mejillones, siendo uno de los mejores puertos de Chile, nunca logró desarrollarse como tal. Siempre existió un imponderable. Con la Guerra del Pacífico se produce un gran paréntesis en su desarrollo, situación que cambia a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando la industria salitrera, y debido a la demanda creciente del producto, necesita aumentar su rendimiento, llegando en poco tiempo a copar la capacidad plena de producción, con lo que se lograba satisfacer la demanda. El atochamiento que se produce en los puertos de embarque, los que no tienen las instalaciones adecuadas para aumentar rápidamente los embarques, obliga a pensar en su expansión. Entre ellos, el más urgente es el de Antofagasta, el cual sencillamente ha colapsado. El puerto de Antofagasta hacia 1904, denominado La Poza, presentaba graves problemas para poder cumplir con el movimiento mercantil de esos años, y ya se sospechaba que con la aparición de más salitre en el sector del Boquete, esto iba a ser crisis. Dentro de los múltiples problemas que tenía esta poza está la capacidad de instalar más bodegas, ya no tenía cupo. Se estimaba que el alto del nivel del mar al fondo, que era rocoso, era de 5 metros, lo que en algunas partes había perdido más o menos 2 metros por ripios, en fin. Estaba muy abierto hacia la braveza de mar, no tenía capacidad ya para anclar más remolcadores y lanchones, en fin, una serie de problemas que hacían ver que aún con un porcentaje más de carga iba a tener serios problemas. Ante esta situación, la compañía de ferrocarril de Antofagasta vislumbra la posibilidad de habitar el puerto de Mejillones, para lo cual solicita al Supremo Gobierno de esa época, 1904, la autorización para construir una línea férrea, que partiendo desde la bahía de Mejillones, se junte entre los kilómetros 35 al 60 con la línea férrea de Antofagasta al interior, una concesión de 60 hectáreas para instalar una maestranza del ferrocarril en Mejillones, mientras que la compañía se comprometía por su parte a construir a su costo un malecón y un muelle amplio donde puedan atracar buques mercantes de gran calado. El administrador de la época, Mr. Ucher, en 1904 hizo la primera presentación al presidente de la República, Germán Riesco, pidiendo permiso para construir un ferrocarril que uniera Mejillones con Antofagasta, además de obligarse a construir en la bahía de Mejillones un malecón y un muelle en condiciones que podía atracar directamente a él
navíos de alto bordo, porque según su apreciación, Mejillones era el mejor punto de toda la costa de Chile. En los tiempos en que Mejillones era boliviano, existía una compañía de ferrocarriles llamada Huanchaca. En 1880, tras la Guerra del Pacífico, esta compañía se uniría con la Compañía de Salitres y Ferrocarril Antofagasta para alargar las líneas férreas que ya existían en el Pacífico hasta Bolivia. Tras años de lento trabajo, la compañía chilena se desmotivó. La compañía boliviana entonces aprovechó la oportunidad de comprar y expandir su inversión en la zona, pero tras el lento avance y las pérdidas de capitales, se vio en la obligación de vender. Es aquí cuando entra en la historia de Mejillones la compañía inglesa Ferrocarril Antofagasta a Bolivia. La compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, en su plana directiva, había un grupo numeroso de británicos y todo ello llevó junto a Huanchaca a entablar una relación de amistad, lo que hizo que el capital extranjero, especialmente británico, cundiera en esta zona. Esta compañía, llamada originalmente The Antofagasta Chile and Bolivia Railway Limited Company, era una compañía de capitales ingleses. Administró las líneas férreas y los puertos de todo el sector de la Pampa Salitrera, siendo así el sustento logístico de la economía chilena, de los años de oro del salitre hasta 1930. Esta compañía no comenzó a ocupar sus nuevas instalaciones inmediatamente, sino que arrendó por 15 años las líneas e infraestructura a la compañía Huanchaca. Durante esos 15 años, el puerto de exportación que se utilizó fue Antofagasta. Cuando este arriendo se acabó, la compañía inglesa decidió invertir para modernizar las instalaciones y así poder agrandar su negocio, pero se vio en el conflicto de no poder expandirse en Antofagasta, producto del reducido espacio habilitado para tales fines. Fue así como, en 1906, la bella bahía de Mejillones pasó a ser el terreno para invertir. Hacia 1906 ya se empezaron a producir los problemas serios de atochamiento. En esa época el administrador envió un documento a Santiago pidiendo que autorizaran prontamente la constitución del nuevo puerto, porque en Antofagasta, en esa época, ya de más o menos de 61 barcos a 90, la cantidad que podían realmente descargar era de 42. La empresa había visto cómo progresivamente la demanda de carga seguía creciendo. Esto implicaba la necesidad de contar con material rodante que no solo debía ser implementado permanentemente, sino que además debía mantenerse adecuadamente, de tal manera que siempre estuviera disponible. Hay una serie de decretos en virtud de los cuales, por ejemplo, se aprobó la construcción de una vía, un ramal que saliera de Mejillones hacia Pampa y llegar a un punto de la línea principal del FCAB entre los kilómetros más o menos 56, 59. Y de ahí, por vía la línea principal, se llegaba a la estación O'Higgins, entrando al ramal del Boquete, que era la parte salitrera, el cantón salitrero que abastecía el puerto de Mejillones para su funcionamiento. El Boquete está formado por algunas oficinas, Sabona, Domeico, Pisis, que eran los puntos principales de salitre de ese sector. Esta situación que, como decía, ya en 1904 se veía que con la aparición de más salitre que estaba en esta zona del Boquete, iba a producir un quiebre al puerto a La Poza, o puerto Antofagasta de esa época. A fines de 1904, la empresa movilizaba alrededor de 150 toneladas diarias a la zona salitrera y se llegaría a unas 400 toneladas diarias.
En 1905, como consecuencia de una masiva construcción de oficinas salitreras que demandaban asistencia de transporte ferroviario, se llegó a las 600 toneladas diarias, dedicadas solo al salitre, terminando el año 1906 en 2.500 toneladas diarias. Esto hacía urgente el crecimiento de la empresa, cuestión que no se podía dar en Antofagasta. La empresa ferroviaria poseía en esos instantes dos instalaciones muy importantes. Las instalaciones existentes en el puerto de Coloso, que había pertenecido a la Casa Grange y cuya compra ya se había materializado, y la maestranza que la propia empresa tenía en Antofagasta. El nuevo Mejillones nacería entonces a partir del decreto número 2102 del 11 de octubre de 1904, donde se concedía el permiso para que la Antofagasta Railway Company construyera un ramal desde Mejillones al kilómetro 35 y una maestranza. Luego, el 7 de febrero de 1906, se promulga la ley número 1829, donde se declaran de utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de un ferrocarril a Mejillones y además de llevar a remate los terrenos para la construcción de un pueblo. Dos años después, se trazó una ciudad de 139 manzanas, según un plano de Emilio de Witt, ingeniero consultor de la Armada, quien en 1906 se le encomendó el diseño de una ciudad-puerto para los embarques salitreros y adicionada a un costado de las proyectadas instalaciones de la empresa del ferrocarril. Lo más notable lo constituyó la construcción de la maestranza en Mejillones, una obra titánica y que llegó a ser una de las mejores maestranzas que hubo en la zona del Pacífico Sur. La maestranza empezó a funcionar en 1908 y acá tengo un detalle de la cantidad de maquinaria que tuvo esta maestranza hacia esa época que me hace pensar que en este momento es difícil que alguna maestranza nacional tenga esta cantidad de maquinaria. La construcción incluyó edificios administrativos, una gran maestranza destinada a la construcción de locomotoras, carros ferroviarios, calderas y maquinaria para la minería nacional y extranjera. Te recuerdo que cuando yo entré en el año 67 está de administrador general Mr. Wani. Ya. Está de ayudante Mr. McDonald. Los jefes de taller eran Sergio Mesa, Hugo León. Sí, los conocí también. También. El Cato Cobalán era el secretario de taller, o sea, de la oficina de maestranza. Y aquí donde estamos en la parte de reconstrucción. Sí, pues la parte de fundición. Ya. Allá está la parte de modelería. Ajá. Lo más importante era, me gustaba a mí mucho ver cuando las dos grúas levantaban las máquinas a vapor, que empezaban como 90 toneladas cada máquina. Igual que me gustaba mucho los días 17 de septiembre. Yeah. A mí me tocaba en este sector hacer las ramadas. Por todos lados habían ramadas. Sí, nuestra tradición. La tradición que tenía la empresa. La parte más importante era la parte de fundición, donde se hacían todos los modelos. Era un trabajo bien bonito, porque para hacer una pieza tenían que hacer el modelo en la madera. Y después de ahí recién las personas, los trabajadores la tiraban a la tierra y ahí hacían el modelo. Tal como tú, yo también entré como junior. Después de junior, el año 67 al 68, pasé como secretario de talleres. También pasé por todas las oficinas, igual que lo que hiciste tú.
ingreso a ferrocarril fue allá en 1956. Ahí entré como junior, como estafeta en la actualidad. Ahí me tocó estar en la oficina de maestranza, el que tenía el contacto de la maestranza hacia las oficinas generales. Toda la documentación que correspondía llevaba ahí el empleado Luis Barraza, pirata. Entonces, al lado de nosotros estaba el ingeniero, el ayudante del ingeniero, que era Mr. Slater, y al frente de nuestra oficina estaba el jefe de maestranza. En ese entonces, Mr. Howard. Después pasaron varios jefes por ahí. Yo estuve en todas las secciones de la maestranza, ocupando, porque a los nuevos siempre lo tiraban a una sección que se llamaba fundición. Y era el nuevo el que tenía que pagar las habas de todas las tragedias de los empleados de aquel entonces. Llevar la documentación, los contratos, a la oficina de maestranza, donde estaba Luis Barraza. A uno lo hacían pasar por todas esas experiencias para que fuera conociendo el rodaje de lo que significaba el ferrocarril. Y después me toca ya quedarme definitivamente en la oficina de maestranza. Y de ahí me pasaron a la oficina de dibujo a trabajar con don Juan Araya, que era el jefe, don Hugo Rojas, su mano derecha, y Hugo León. Y a una fiesta o reunión va sin invitación, el que arrastra gómbolo. Que tiene al mirar, que tiene al hablar, ninguno lo sabe. Que tiene al decir, que tiene al reír, que eso no lo sabe. Después de un periodo de mensajería o de estafeta, y ya pasaban a ser empleados. A mí me tocó el año 59 ya pasar carácter de empleado particular. Y ahí ya tomar las obligaciones que le correspondían a los empleados nuevos, que era asumir todo el trabajo que tenía que hacer el nexo entre la maestranza con la oficina general. La oficina general era la que estaba allí dispuesta para que se hiciera todo el trabajo administrativo, los kilometrajes que hacían las locomotoras, el recorrido y también los pagasueldos, la oficina de tiempo, la oficina de almacenes, donde se adquirían, porque todas las cosas se compraban en Inglaterra. En ese entonces, estoy hablando de 1960, 59. Pero antes, indudablemente que desde antes que yo entrara a ferrocarril se hacía esa normativa. Después a mí me trasladan a